La vida a veces cambia no cuando una persona recibe una enorme herencia o gana la lotería. A veces todo comienza con unos billetes olvidados, una larga fila en la caja y la decisión de ayudar a un completo desconocido. Pero nadie podía imaginar que un solo acto de bondad cambiaría el destino de varias personas al mismo tiempo y que pronto se convertiría en una leyenda de la que hablarían los empleados de la mayor cadena de supermercados del país. Maxim nunca se consideró un héroe. A sus 38 años, estaba acostumbrado a vivir una vida tranquila y discreta. Después de la muerte de su esposa, toda su vida giraba alrededor de su hija de 8 años, Alisa. Cada mañana comenzaba igual: preparar el desayuno, llevar a su hija a la escuela y después correr al trabajo en un pequeño taller de reparación de equipos de refrigeración. Su salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler del apartamento, los medicamentos de su madre anciana y los gastos escolares. Pero incluso en los momentos más difíciles, Maxim seguía una regla que alguna vez había escuchado de su padre. Si puedes hacer el bien, hazlo de inmediato. No esperes el momento perfecto. Esas palabras lo acompañaron durante toda su vida. Aquella tarde lluviosa, después del trabajo, pasó por un supermercado. El día había sido especialmente difícil. Uno de sus clientes se había negado a pagar una reparación urgente. Su jefe le había informado sobre posibles recortes de personal y en casa casi no quedaban alimentos. El supermercado estaba lleno. La gente tenía prisa por volver a casa, los carritos chocaban entre sí, los niños estaban inquietos y los cajeros apenas lograban atender a todos los compradores. Maxim tomó solo lo necesario: leche, pan, huevos, algunas verduras y las galletas favoritas de Alisa, que solo compraba en ocasiones especiales. Revisó cuidadosamente el dinero que tenía en la cartera, sabiendo que después de esa compra le quedaría muy poco hasta recibir el próximo salario. Cuando llegó su turno, delante de él había una anciana con un sencillo abrigo gris. A primera vista, no se diferenciaba de otros jubilados. Una bolsa humilde, zapatos viejos y el cabello gris cuidadosamente recogido. Sacaba los productos lentamente. Leche, pan, manzanas, un pequeño trozo de queso y un paquete de avena. El cajero pasó los productos y dijo tranquilamente la cantidad total. La mujer abrió su cartera, se quedó inmóvil y volvió a contar el dinero. Su rostro cambió notablemente. Perdón, creo que me equivoqué. Me falta dinero. Comenzó a devolver los productos. Primero el queso, luego las manzanas y después la leche. Maxim notó cómo le temblaban las manos. Las personas detrás de ella comenzaron a hablar con molestia. ¿Puede darse prisa? Si no tiene dinero, ¿para qué lleva tantas cosas? Por culpa de personas así la fila no avanza. La mujer permaneció en silencio. No se justificó ni discutió, simplemente intentaba ocultar su vergüenza. Maxim miró las galletas que había comprado para Alisa, luego volvió a mirar a la mujer y dio un paso adelante. No quite los productos, dijo tranquilamente al cajero. Yo pagaré. El cajero levantó la mirada. La mujer se giró rápidamente. No, joven, no hace falta. Hace falta, aunque ni siquiera nos conocemos, respondió Maxim con una ligera sonrisa. A veces eso no es necesario. Acercó su tarjeta bancaria. El pago fue aprobado. En la pantalla apareció el mensaje de operación exitosa. La mujer lo miraba como si, después de mucho tiempo, hubiera encontrado a alguien que todavía recordaba lo que era la verdadera bondad humana. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Maxim se encogió de hombros. Hace tiempo, personas desconocidas ayudaron a mi familia a superar una etapa muy difícil. Quizás hoy me toca a mí devolverle esa deuda al mundo. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. ¿Cómo se llama? Maxim. Ella le tendió la mano con cuidado. Gracias, Maxim. Ha hecho mucho más de lo que cree. Él simplemente sonrió. Cuídese. Maxim tomó sus bolsas y se dirigió hacia la salida. Ni siquiera notó al hombre con traje elegante que había estado observando todo desde un lugar cercano. Era alto,
silencioso y llevaba un discreto auricular en el oído. Cuando Maxim salió a la calle, el hombre se acercó a la anciana. Ella ya no parecía confundida. Su postura había cambiado de inmediato. En su mirada apareció una firmeza imposible de ocultar. ¿El coche está listo?, preguntó tranquilamente. Sí, señora. ¿Ha tomado nota de todo? Ella volvió a mirar a través de las puertas de cristal hacia Maxim, quien ya caminaba bajo la lluvia hacia la parada del autobús. Averigüe todo sobre él. ¿Ya comenzamos la investigación? No, lo interrumpió suavemente. No una investigación. Averigüe qué tipo de persona es. El hombre asintió sorprendido. En 20 años de trabajo, pocas veces había escuchado una orden así. Normalmente, la dueña de la mayor cadena de supermercados del país exigía informes financieros, resultados de auditorías y cifras de ventas. Pero ahora su interés estaba en un hombre completamente desconocido que había gastado el último dinero que tenía para ayudar a una mujer a la que consideraba una simple jubilada. Un automóvil negro de lujo se alejó lentamente del supermercado. Maxim no vio nada de eso. Él ya viajaba a casa en un autobús lleno de gente. Alisa lo recibió en la puerta con una gran sonrisa. «Papá, ¿compraste las galletas?» Maxim bajó la mirada con culpa. «Lo siento, cariño, hoy no pudo ser». La niña simplemente lo abrazó. «No pasa nada. Lo importante es que llegaste». Él sintió una pequeña punzada de culpa. Si ella supiera a dónde había ido ese dinero. Pero Maxim estaba seguro de que había hecho lo correcto. Mientras tanto, en una lujosa oficina situada en el último piso de un rascacielos de cristal, la anciana se quitó el sencillo abrigo y se lo entregó a su asistente. Unos minutos después, un expediente estaba sobre la mesa frente a ella. Maxim Orlov, 38 años, ingeniero de refrigeración, viudo. Cría solo a su hija. Sin deudas, sin antecedentes penales. Durante los últimos 5 años ha trabajado sin recibir ninguna sanción disciplinaria. Ella escuchaba atentamente. Continúe. Su salario está muy por debajo del promedio. Hace una semana presentó una solicitud para conseguir un trabajo adicional. El mes pasado rechazó cobrar una reparación costosa a un jubilado y realizó todo el trabajo gratis. Los vecinos hablan de él exclusivamente de forma positiva. En la escuela consideran a su hija una de las alumnas con mejor comportamiento. La mujer cerró lentamente la carpeta. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Entonces no me equivoqué. El asistente preguntó con cuidado. ¿Desea transferirle una recompensa económica? Ella negó con la cabeza. No. El dinero es la forma más sencilla de agradecerle a una persona, pero no siempre es la correcta. Se acercó al enorme ventanal panorámico desde donde se podían ver decenas de tiendas de su empresa repartidas por toda la ciudad. A veces una persona no necesita un regalo, sino una oportunidad para cambiar toda su vida. Y creo que Maxim ni siquiera sospecha que esta noche será el comienzo de una cadena de acontecimientos que muy pronto le harán dudar de que las casualidades realmente existen. A la mañana siguiente, Maxim se despertó más temprano de lo habitual. Afuera todavía caía una ligera lluvia y el cielo gris prometía otro día difícil. Preparó el desayuno en silencio para no despertar a Alisa antes de tiempo. Poco después, la niña apareció en la cocina frotándose los ojos con sueño. «Papá, otra vez casi no dormiste». Maxim simplemente sonrió. «Estoy bien. Solo tengo muchas cosas en la cabeza». No le contó sobre lo ocurrido la noche anterior en la tienda. Para él, había sido un simple acto de humanidad que no merecía ninguna atención especial. Estaba seguro de que aquella anciana ya se había olvidado de él. Sin embargo, en otra parte de la ciudad, los acontecimientos se desarrollaban de una manera completamente diferente. En la oficina central de la mayor cadena comercial del país, se reunieron los directivos de todos los departamentos importantes. La amplia sala de conferencias comenzó a llenarse poco a poco de directores, analistas financieros y gerentes regionales. Todos sabían que la dueña de la compañía rara vez convocaba reuniones extraordinarias.
Cuando ella entró, las conversaciones se apagaron de inmediato. Ya nadie veía a la mujer con el sencillo abrigo. Frente a ellos estaba una mujer segura de sí misma, vestida con un elegante traje ejecutivo. A pesar de su edad, en su mirada se percibían una energía increíble y una disciplina de hierro. Comencemos, dijo tranquilamente. En la pantalla aparecieron los indicadores financieros. Las ventas estaban creciendo, las ganancias aumentaban. Nuevas tiendas abrían una tras otra, pero la propietaria de la cadena apenas miraba los números. De repente hizo una pregunta. ¿Cuántas quejas de clientes recibimos durante el último trimestre? El director del departamento de calidad se sorprendió. 17.482. ¿Y cuántos agradecimientos? Él se quedó en silencio. La secretaria abrió rápidamente el informe. 127. Un silencio absoluto llenó la sala. ¿No les parece extraño?, preguntó la dueña. Nadie respondió. Hemos aprendido a contar el dinero mejor que la confianza de las personas. Algunos directivos se miraron entre sí. Durante mucho tiempo solo habían hablado de ganancias. Pero ese día la conversación claramente iba en otra dirección. Ayer por la tarde, continuó ella, visité una de nuestras tiendas sin el acompañamiento de los directivos. Varias personas comenzaron a ponerse nerviosas. Vi una fila, clientes molestos y una mujer a la que no le alcanzaba el dinero para comprar sus productos. El director de la tienda palideció. Lo siento, si el personal cometió algún error. Ella levantó la mano. La cajera actuó siguiendo las instrucciones. Hubo una pausa, pero una persona rompió todas las reglas. En la pantalla apareció una fotografía de Maxim tomada por una cámara de seguridad. Todos observaron la imagen con atención. Un hombre común, con la chaqueta mojada y una bolsa de productos. Nada extraordinario. Él había pagado las compras de una mujer completamente desconocida. Algunos directivos se encogieron de hombros. Un buen gesto, dijo uno de ellos con cuidado. No, respondió ella. Esto demuestra que un comprador común resultó ser más humano que todo nuestro sistema. Sus palabras sonaron inesperadamente duras. Mientras este hombre pensaba en las dificultades de otra persona, la mayoría de ustedes aquí solo piensa en el valor promedio de una compra. La sala volvió a quedar en silencio. Mientras tanto, Maxim llegó al taller. Su jefe, Víctor Petrovich, parecía especialmente molesto. Orlov, ven a mi oficina. Maxim comprendió de inmediato que la conversación no sería agradable. La oficina del jefe era pequeña y estrecha. Sobre el escritorio había una carpeta con documentos. Siéntate. Maxim se sentó en silencio. Víctor suspiró profundamente. La empresa está reduciendo gastos. Maxim llevaba semanas esperando escuchar esas palabras. Estamos perdiendo clientes importantes. Puso unos documentos frente a Maxim. Lo siento, no es nada personal. Maxim miró los papeles tranquilamente. Despido efectivo en 3 días. No discutió. Entiendo. El jefe apartó la mirada con culpa. Eres un buen profesional. Seguro que encontrarás otro lugar donde te necesiten. Maxim firmó los documentos sin presentar una sola queja. Cuando salió de la oficina, sus compañeros lo miraron con tristeza. Nadie sabía qué decir. Él simplemente volvió a su trabajo. Hasta el último día, él pensaba cumplir con sus responsabilidades con la misma honestidad de siempre. Al mismo tiempo, el asistente de la dueña de la cadena ya estaba terminando de recopilar información. Lo hemos revisado todo. ¿Y qué descubrieron? Nunca pidió ayuda. Nunca. Ni siquiera después de la muerte de su esposa. Ella cerró lentamente la carpeta. Interesante. Hay otro detalle. ¿Cuál? Hoy lo despiden. La mujer levantó la mirada. ¿Ya? Sí. Durante unos segundos permaneció en silencio. Luego dijo en voz baja. A veces el destino libera un espacio antes de que se abra la puerta correcta. El asistente sonrió. ¿Ordena que me ponga en contacto con él?
Ella volvió a negar con la cabeza. Todavía no. ¿Por qué? Porque si una persona ayuda esperando una recompensa, deja de ser la persona que conocí ayer. Se acercó a la ventana. Abajo, cientos de empleados caminaban apresurados ocupándose de sus tareas. Quiero ver si seguirá siendo el mismo cuando la vida se vuelva aún más difícil. El asistente, comprendiendo la idea, asintió. Continúe con la observación. Sin que se dé cuenta. Ella se giró hacia él. Y prepare una lista de puestos disponibles en todas nuestras divisiones. ¿Para él? ¿Qué puesto sería adecuado? La mujer sonrió ligeramente. Todavía no lo sé. A veces el puesto debe adaptarse a la persona, no la persona al puesto. En ese momento sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre del director de uno de los supermercados más grandes de la cadena. Ella respondió. Después de unos segundos, la expresión de su rostro cambió. ¿Qué significa que el sistema de refrigeración falló? Escuchó atentamente. ¿Cuánto tiempo queda hasta que las cámaras frigoríficas se detengan por completo? La respuesta hizo que frunciera el ceño. Solo 2 horas. En los almacenes congeladores había productos con un valor de varios millones. Si el equipo no volvía a funcionar a tiempo, las pérdidas serían enormes. El director continuó explicando nerviosamente la situación. Ella lo escuchó con calma y solo hizo una pregunta. ¿Todos los mejores ingenieros ya se negaron? Sí. No hay especialistas disponibles. Uno está en el extranjero y otro en el hospital. Los demás solo podrán llegar por la noche. Ella colgó lentamente. El asistente observaba atentamente su reacción. Parece que el destino decidió acelerar los acontecimientos. ¿A qué se refiere? Ella abrió la carpeta que estaba a su lado con la fotografía de Maxim. Volvió a mirar su rostro tranquilo y dijo en voz baja. Averigüe inmediatamente si Maxim Orlov ya salió hoy de su taller, porque en unos minutos le harán una propuesta que cambiará su vida para siempre. Aunque él todavía no tenía idea de por qué precisamente su nombre había sido el primero en aparecer en aquella oficina, el asistente llamó de inmediato al jefe del servicio de seguridad. Unos segundos después, en la pantalla de la tableta apareció un mapa de la ciudad con las ubicaciones de los vehículos oficiales. Maxim Orlov todavía está en el taller, informó después de una breve pausa. Falta poco más de 1 hora para que termine su turno. La mujer asintió. No envíen un automóvil de lujo por él. ¿Por qué? Si una persona ve llegar un convoy elegante, empieza a pensar en lo que está ocurriendo y no en el trabajo. Necesito verlo tal como es realmente. Guardó silencio durante un momento. Llámelo desde el supermercado. Dígale solamente que surgió una falla técnica urgente y que necesitamos su ayuda. No mencione mi nombre. El asistente cumplió la orden inmediatamente. El teléfono de Maxim vibró justo cuando estaba terminando de reparar un viejo congelador. Maxim Orlov, dígame. Buenos días. Le llamamos del supermercado Market Plus. Tenemos una emergencia con el sistema de refrigeración. Nos recomendaron usted como uno de los mejores especialistas. Maxim se sorprendió. Me temo que se equivocan. Trabajo para otra empresa. Lo sabemos, pero la situación es crítica. Los productos podrían dañarse en solo unas horas. Estamos dispuestos a pagar una salida urgente. Maxim miró el reloj. En 40 minutos tenía que recoger a Alisa de su actividad escolar. Se quedó pensando. Lo siento, no puedo dejar a mi hija sola. La persona al otro lado de la línea guardó silencio por un momento. Si organizamos transporte para que su hija lleve a casa junto con su madre, ¿podría venir? Maxim frunció el ceño. La propuesta le pareció extraña. ¿Cómo saben que mi madre vive con nosotros? El interlocutor comprendió inmediatamente su error. Nos lo dijeron sus compañeros, respondió. La respuesta no sonó demasiado convincente. Maxim sintió una ligera desconfianza, pero la idea de que una enorme cantidad de productos pudiera echarse a perder lo hizo tomar una decisión. Está bien, iré, pero solo después de ver personalmente que mi hija está en casa.
1 hora y media después, su viejo automóvil se detuvo frente a un enorme supermercado. En la entrada ya lo esperaban el director de la tienda, varios ingenieros y empleados preocupados. En cuanto Maxim entró en la sala técnica, lo recibió un fuerte olor a equipos sobrecalentados. Los compresores funcionaban de manera irregular. En los monitores parpadeaban las señales de emergencia. Varios especialistas intentaban sin éxito descubrir la causa de la avería. Aquí está, dijo el director con alivio. Espero que pueda ayudarnos. Maxim no hizo preguntas innecesarias. Inmediatamente se arrodilló junto al panel de distribución. Durante varios minutos escuchó atentamente el funcionamiento del sistema, comprobó la presión y revisó las tuberías. Luego, inesperadamente, pidió que apagaran 3 unidades de inmediato. Uno de los ingenieros se sorprendió. Si las apagamos, la temperatura subirá todavía más rápido. Maxim lo miró con calma. Si no las detienen ahora, en 10 minutos se quemarán otros 2 compresores. El ingeniero quiso discutir, pero el director hizo un gesto con la mano. Hagan lo que dice. El equipo fue apagado. Maxim sacó una pequeña linterna. Durante un largo rato observó uno de los puntos de conexión y después sonrió. Aquí está. Todos se acercaron. ¿Qué exactamente? Señaló una microgrieta casi invisible en un tubo de cobre. Es imposible verla sin una buena iluminación. Los ingenieros se miraron entre ellos. Nadie revisó siquiera esta zona. Por culpa de ella, el sistema perdió presión. La automatización comenzó a compensar la carga y los compresores empezaron a sobrecalentarse. El director preguntó sorprendido. ¿Y todo ocurrió por una grieta tan pequeña? Maxim asintió. A veces los problemas más grandes aparecen por cosas que casi nadie puede notar. 40 minutos después, la avería estaba solucionada. El sistema comenzó lentamente a volver a su funcionamiento normal. La temperatura en las cámaras frigoríficas dejó de subir. En el monitor central, uno tras otro, desaparecieron los indicadores rojos de emergencia. En la sala se escucharon suspiros de alivio. Alguien incluso comenzó a aplaudir. Maxim simplemente se limpió las manos con un trapo. Observen durante otros 20 minutos. Si la presión permanece estable, significa que todo está bien. El director le estrechó la mano con fuerza. Ha salvado productos por valor de millones. Maxim sonrió tímidamente. Solo hice mi trabajo. No se dio cuenta de las cámaras de seguridad a través de las cuales observaban todo atentamente desde la oficina central. La mujer miraba en silencio cada uno de sus movimientos. Vio cómo hablaba con los jóvenes ingenieros, cómo no humillaba a nadie ni intentaba demostrar su superioridad. Al contrario, explicaba tranquilamente las causas de la avería, como un profesor que realmente quiere enseñar a sus alumnos su oficio. Apagó la pantalla. Ahora lo entiende. El asistente asintió. Sí, realmente es una persona extraordinaria. No, dijo ella con una ligera sonrisa. Lo más sorprendente de él es que se considera completamente normal. Unos minutos después, el director de la tienda se acercó a Maxim con un sobre. Aquí está su recompensa. Maxim lo abrió. La cantidad era casi igual a su salario mensual. Miró sorprendido al director. Aquí hay un error. No, es demasiado dinero. Gracias a usted, la empresa evitó enormes pérdidas. Maxim pensó durante un momento, luego sacó varios billetes y los volvió a colocar dentro del sobre. Tome. El director lo miró confundido. ¿Por qué? Mi pago por el trabajo es suficiente. El resto sería mejor que lo usara para dar bonificaciones a sus técnicos. Varios jóvenes ingenieros que estaban cerca escucharon esas palabras. Se miraron entre ellos. Ninguno había visto antes a una persona rechazar voluntariamente una cantidad así. Cuando la información llegó a la oficina central, el asistente simplemente miró en silencio a la dueña de la empresa. Ella ya esperaba exactamente esa reacción. Ahora ya no tengo ninguna duda, dijo en voz baja. ¿Ordena que lo invitemos mañana? Ella negó con la cabeza.
No. Mañana será demasiado pronto. Entonces la mujer se acercó a una gran caja fuerte, sacó una antigua fotografía que había guardado durante muchos años y observó atentamente al joven hombre que aparecía en ella. Su mirada cambió inesperadamente y se volvió triste. Primero debo asegurarme de una cosa más. El asistente nunca había visto esa fotografía antes. ¿Quién es él? Ella pasó lentamente los dedos por el borde de la imagen y respondió casi en un susurro. Un hombre que una vez salvó mi vida. Y cuanto más observo a Maxim Orlov, más siento que existe una conexión entre ellos que no puede explicarse como una simple coincidencia. Pero si mis sospechas son correctas, el próximo encuentro con Maxim no será solo una sorpresa para él. Lo obligará a mirar de una manera diferente la historia de su propia familia, de la cual, al parecer, sabe mucho menos de lo que cree. La mujer permaneció durante mucho tiempo mirando la vieja fotografía. Rara vez se permitía volver al pasado. Normalmente, los recuerdos permanecían encerrados en lo más profundo de su interior, dejando espacio a interminables reuniones, informes y nuevos proyectos. Pero ese día todo era diferente. En la fotografía, un joven estaba parado frente a una pequeña tienda de alimentos que hacía mucho tiempo había dejado de existir. En su rostro había una sonrisa sincera y en sus manos sostenía una caja de herramientas. Se llamaba Andrei Orlov, dijo ella en voz baja. El asistente se quedó alerta. ¿Orlov? Ella asintió. Él abrió rápidamente el expediente electrónico de Maxim. El apellido coincide. Por eso pedí que recopilaran la información con el máximo cuidado. El asistente pasó varias páginas. En los documentos aparece que el padre de Maxim murió hace casi 30 años en un accidente de carretera. La mujer cerró lentamente los ojos. Entonces realmente era él. Durante unos segundos, un silencio absoluto llenó la oficina. Finalmente, el asistente preguntó con cuidado. ¿Usted lo conocía? Una sonrisa triste apareció en su rostro. No solo lo conocía. Se acercó a la ventana. Cuando tenía 27 años, mi vida era completamente diferente. En aquel entonces no tenía una enorme compañía. Había solo una pequeña tienda, enormes deudas y un miedo constante a perderlo todo. Ella hablaba con calma, como si estuviera reviviendo aquellos acontecimientos. Una noche de invierno ocurrió un cortocircuito en la tienda. El cableado se incendió casi al instante. Los clientes lograron salir corriendo, pero yo me quedé dentro. El asistente escuchaba atentamente. Perdí el conocimiento. Ella respiró profundamente. Si no hubiera sido por Andrei Orlov, hoy no estaría aquí. El asistente bajó lentamente la tableta. Él la sacó del edificio en llamas. Sí. Ella pasó la mano por una pequeña cicatriz en su muñeca. Él sufrió graves quemaduras. Nunca habló de eso. Ni con los periodistas, ni con la policía, ni con nadie. Ella sonrió. Cuando intenté agradecerle, incluso se negó a aceptar dinero. ¿Qué dijo? La mujer repitió sin dudar las palabras que recordaba incluso después de varias décadas. Si la bondad se convierte en una mercancía, deja de ser bondad. El asistente se quedó en silencio involuntariamente. Exactamente las mismas palabras que Maxim había pronunciado casi literalmente el día anterior. La coincidencia parecía demasiado increíble. Mientras tanto, Maxim ya estaba regresando a casa. Por el camino se detuvo en una pequeña panadería. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, pudo permitirse comprar un pastel fresco para Alisa. Era barato, muy pequeño. Pero la niña llevaba mucho tiempo soñando precisamente con uno así. Cuando entró en el apartamento, Alisa corrió alegremente hacia él. «Papá, hoy estás sonriendo». Maxim se rió. ¿De verdad? Sí. Ella inmediatamente notó la caja. ¿Esto es? Él asintió. Un pequeño regalo sorpresa. La niña lo abrazó con fuerza. La madre anciana de Maxim los observaba desde la cocina. Ha pasado algo bueno. Simplemente apareció un trabajo urgente. Él no quería contarle todo de inmediato. Su madre miró atentamente a su hijo.
A veces tu sonrisa se parece mucho a la de tu padre. Maxim se sorprendió un poco. ¿De verdad? Ella asintió lentamente. Especialmente cuando ayudas a la gente. Esas palabras lo hicieron pensar. Sobre su padre recordaba muy poco. Solo unas cuantas fotografías antiguas, una caja vieja y desgastada con herramientas, y las historias de su madre sobre cómo Andrei siempre acudía a ayudar a desconocidos. Maxim era muy pequeño cuando su padre murió, así que la mayoría de sus recuerdos no eran suyos, sino historias contadas por otros. Más tarde, esa noche, cuando Alisa ya se había dormido, su madre sacó inesperadamente una vieja caja de madera. Hace mucho tiempo que quería entregarte esto. Maxim abrió la tapa. Dentro había cartas amarillentas, documentos antiguos y un reloj de pulsera. Son las cosas de tu padre. Él tomó el reloj con cuidado. Hacía mucho tiempo que se había detenido. Las agujas permanecían congeladas para siempre en la marca de las 8:42. ¿Por qué precisamente ahora? Su madre permaneció en silencio durante un largo momento. Porque estos últimos días tengo la sensación constante de que él está otra vez cerca. Maxim sonrió. Mamá. Ella negó con la cabeza. No me interrumpas. La mujer sacó un sobredoblado. Hay otra carta. ¿De quién? De la mujer a la que tu padre salvó hace muchos años. Maxim levantó la mirada sorprendido. ¿Qué mujer? Nunca te conté completamente esta historia. Él abrió lentamente la vieja hoja de papel. La tinta casi había desaparecido en algunos lugares. La firma apenas se distinguía. Maxim solo pudo leer unas pocas líneas. Le debo mi vida a Andrei. Si algún día su familia necesita ayuda, consideraré mi deber devolver aunque sea una pequeña parte de lo que él hizo por mí. La firma prácticamente no se veía. Solo quedaba la primera letra del nombre. E. Maxim frunció el ceño. ¿Por qué nunca me mostraste esta carta? Su madre suspiró profundamente. Porque tu padre nunca quiso que buscáramos a nadie. ¿Por qué? Decía que la bondad no debía convertirse en una deuda pendiente. Maxim sonrió sin darse cuenta. Casi las mismas palabras que él había repetido durante toda su vida, sin notar que hablaba exactamente igual que su padre. Volvió a doblar la carta con cuidado. Entonces nunca sabremos quién era esa mujer. Su madre quiso responder algo, pero en ese momento sonó el timbre de la puerta. Ya era casi medianoche. Se miraron entre ellos. Maxim se acercó a la puerta. En el pasillo había un joven repartidor con el uniforme de una de las mayores cadenas de supermercados. En sus manos sostenía una gran cesta llena de productos. Buenas noches. Esto es una entrega para la familia Orlov. Maxim se sorprendió. Se ha equivocado de dirección. El repartidor revisó la tableta. No, aquí todo está correcto, pero nosotros no hemos pedido nada. El pedido ya está completamente pagado. Maxim negó con la cabeza. Lo siento, pero no puedo aceptar algo por lo que no he pagado. El repartidor miró confundido los documentos. También me encargaron entregarle esto. Le tendió un pequeño sobre blanco sin firma. Maxim lo abrió lentamente. Dentro solo había una tarjeta sin nombre del remitente. En ella, con una letra hermosa y ordenada, estaba escrito: a veces la bondad regresa no porque alguien la espere. Regresa porque un día alguien enseñó al mundo a ser un poco más amable. Maxim leyó esas líneas varias veces. Todavía no sabía que, en ese mismo momento, no muy lejos de su casa, dentro de un automóvil estacionado con los cristales oscurecidos, la mujer a la que él había pagado los productos recientemente observaba atentamente las ventanas iluminadas de su apartamento, esperando la respuesta a la última pregunta que para ella seguía siendo la más importante. ¿Aceptará el hijo de Andrei Orlov la ayuda desinteresada con la misma dignidad con la que su padre la aceptó y rechazó en su momento? ¿O el destino les ha preparado a ambos un camino completamente diferente capaz de revelar el secreto que permaneció oculto durante más de 30 años? Maxim siguió sosteniendo la tarjeta en sus manos durante mucho tiempo, sin poder pronunciar una sola palabra.
Luego cerró lentamente la puerta y miró a su madre. Ella comprendió de inmediato que el pasado, que durante tantos años parecía olvidado para siempre, finalmente había alcanzado a su familia. A la mañana siguiente recibió una llamada de la oficina central de la cadena de supermercados. La voz de la secretaria era educada y tranquila. Señor Orlov, el presidente del Consejo de Administración desea invitarlo a una reunión personal. Maxim quería rechazar la invitación. Estaba seguro de que se trataba de algún error, pero la curiosidad fue más fuerte. Cuando las puertas del amplio despacho se abrieron, reconoció inmediatamente a la mujer mayor a la que recientemente había pagado sus compras. Ella se levantó para recibirlo. «Hola, Maxim». Él se quedó inmóvil. «¿Es usted?» Ella sonrió cálidamente. «Sí. Y ha llegado el momento de contarle la verdad». La mujer lo invitó a sentarse y colocó delante de él aquella misma fotografía antigua. Maxim la tomó entre sus manos. En la imagen, junto a una mujer joven, estaba su padre. Se quedó sin aliento. ¿De dónde tiene esta fotografía? Porque la persona que está a mi lado una vez me regaló una segunda vida. Ella le contó todo con detalle: el incendio, la pequeña tienda, el joven Andrei Orlov, que sin pensarlo ni un segundo se lanzó al fuego para salvar a una mujer desconocida. Le contó cómo después de aquello él rechazó el dinero, las recompensas y cualquier reconocimiento público. Él me dijo una frase, pronunció ella en voz baja. Si la bondad se convierte en una mercancía, deja de ser bondad. Y hace unos días escuché casi las mismas palabras de usted. Maxim sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Comprendió que durante toda su vida había repetido los mismos principios que su padre, sin darse cuenta. La mujer continuó. Durante 30 años busqué la oportunidad de devolver esta deuda. Pero su padre desapareció como si nunca hubiera existido. Solo recientemente descubrí que había fallecido hace mucho tiempo. Y después el destino mismo me llevó hasta usted. Maxim permaneció en silencio durante un largo rato. Nunca nos habló de esto porque los verdaderos actos de bondad no necesitan espectadores. Ella abrió otra carpeta. Hoy podría simplemente extenderle un cheque enorme, pero entonces estaría violando la voluntad de su padre. Maxim la miró atentamente. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Ella sonrió. Porque quiero ofrecerle no una recompensa, sino una oportunidad. Colocó unos documentos sobre la mesa. Estoy creando un nuevo programa de apoyo para clientes y empleados. Necesito a una persona que entienda el valor de la bondad humana mejor que cualquier gerente con títulos. Maxim pasó las páginas sorprendido. El puesto tenía un nombre poco común. Director de Cultura del Cuidado. Su tarea sería enseñar a los empleados a tratar a las personas no como simples facturas y números, sino como seres humanos. Levantó lentamente la mirada. Pero no tengo esa experiencia. La mujer negó con la cabeza. Se equivoca. La experiencia más importante no se obtiene en una universidad. Usted la ha vivido. Encendió una gran pantalla. En ella aparecieron grabaciones de cámaras de seguridad. Aquí está Maxim pagando los productos. Aquí reparando equipos con tranquilidad. Aquí rechazando dinero extra. Aquí hablando con jóvenes ingenieros. No hay ni un solo momento en el que haya pensado únicamente en sí mismo. Una empresa no se construye solo con edificios, dijo ella. Se construye con personas. Si una sola persona puede cambiar el ambiente de una tienda entera, imagine lo que ocurrirá si esa persona empieza a cambiar toda una compañía. Pasaron varios meses y los cambios comenzaron a ser visibles para todos los clientes. En todas las tiendas aparecieron cestas especiales de ayuda para familias necesitadas. A los jubilados comenzaron a entregarles productos gratis a domicilio. Cada empleado recibió formación no solo sobre normas de atención al cliente, sino también sobre una regla sencilla. Primero ve a la persona, y después al comprador. En las salas de descanso de los empleados apareció una pequeña placa con el nombre de Andrei Orlov y sus palabras. Si puedes hacer el bien, hazlo de inmediato.
No esperes el momento perfecto. Ningún trabajador conocía toda la historia, pero esas palabras poco a poco se convirtieron en parte de la cultura de la empresa. Un día, Maxim llegó junto con Alisa a un pequeño monumento que la compañía había instalado cerca de la primera tienda donde ocurrió el incendio. En la placa conmemorativa no había largos discursos. Solo una breve inscripción. Al hombre que un día salvó una vida y con ello cambió miles de otras. Alisa sostenía con fuerza la mano de su padre. «Papá, ¿ese es el abuelo?» Maxim asintió. «Sí. Entonces era un héroe». Maxim sonrió, miró al cielo y respondió suavemente. «No, cariño. Era simplemente un hombre que nunca pasaba de largo ante el sufrimiento de los demás». En ese momento, una mujer mayor se detuvo junto a ellos, ya no como la dueña de una enorme compañía, sino como una amiga cercana de la familia. Sin decir una palabra, colocó flores junto al monumento. 3 personas permanecieron allí juntas, comprendiendo que la bondad no desaparece con el tiempo. Pasa de un corazón a otro, se convierte en un ejemplo para los niños, inspira a desconocidos y un día siempre regresa al lugar donde nació. Porque el verdadero valor de una persona no se mide por su riqueza, su posición o su poder. Se mide por la cantidad de luz que deja detrás de sí. Y quizá hoy mismo, en algún lugar cercano, haya una persona a la que solo le haga falta uno de tus buenos actos para cambiar su destino para siempre. Porque precisamente los pequeños gestos de humanidad son capaces de iniciar una cadena de acontecimientos que sobrevivirá a los años, a las generaciones e incluso a las propias personas, recordándole al mundo una verdad sencilla. La bondad nunca es inútil, y un corazón capaz de sentir compasión siempre será más rico que cualquier imperio.